24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos revisando las noticias acá en el canal 24 Horas y por supuesto vamos a abordar la polémica y la tensión que hay al interior del oficialismo a propósito de las declaraciones de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien en entrevista en La Tercera hizo una extensa serie de declaraciones. Algunas de ellas han causado mucho malestar, ofreció disculpas. Vamos a profundizar en este tema y nos acompaña para aquello la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, a quien saludamos de inmediato. Diputada, primero que nada, buenas tardes, ¿cómo está? No, diputada, no la escucho, parece que está muy silenciada. Ahí sí, ya. Sí, Está, un gusto conversar contigo, eso decía. igualmente, diputada. Primero que nada, a ver, si le hace algo de sentido, antes de entrar en la polémica propiamente tal, si leyó la entrevista completa, que hay que darle el crédito a La Tercera, que es donde viene esta entrevista completa, si le hace algo de sentido, más allá de la frase muy polémica, en la cual ya vamos a profundizar, la crítica de fondo que plantea Natalia Piergentili a propósito de la derrota del oficialismo, por supuesto, y la autocrítica que habría que hacer para ampliar las bases de apoyo al gobierno. Yo creo que a mí, bueno, lo primero es que creo que lo que hubiera sido deseable es que en esa entrevista hubiera habido una autocrítica respecto a, por ejemplo, la decisión de ir en dos listas de parte del oficialismo. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que la polémica de la presidenta del PP es desafortunada porque nos tiene hablando ahora de un entuerto entre partidos políticos que realmente no le importa mucho a la ciudadanía, que no supone un trabajo para cambiar las cosas, para accionar, para responder a las necesidades. Entonces creo que nos lleva una pelea intestina de la cual yo creo que sacamos bien poco. Pero sobre el fondo, yo lo he dicho anteriormente, yo no comparto ni el fondo ni la forma. La forma me parece hostil, me parece que denosta, y el fondo creo que hay un error. Porque creo que sin duda las izquierdas, los progresismos, el oficialismo, tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que trabajar para sintonizar con las mayorías y para apurar el tranco con ciertos cambios que creo yo son cambios que van a responder a los malestares que hoy día viven muchas personas y que efectivamente esperan de la política una respuesta y hasta el momento no la han encontrado. Pienso en cambios para mejorar la vida de la gente, como la reforma de pensiones, como terminar con las deudas educativas, como, bueno, el royalty minero que aprobamos la semana pasada, el aumento del sueldo mínimo que hemos impulsado. Entonces, creo que aquí hay un problema de saber sintonizar con las mayorías y saber empujar con más fuerza y más rapidez estos cambios para que lleguen a la vida de las personas. Pero en ningún caso yo creo, primero, que el gobierno no tenga una agenda para las mayorías, o sea, el royalty minero, que son más recursos para las regiones que más lo necesitan, el aumento del sueldo mínimo, el copago cero para que nadie que esté en el sistema público de salud tenga que pagar. Se reducieron los tiempos de lista de espera en un 32%. ¿Cómo decir que ahí no hay una agenda de la que se beneficia mucha gente? Y en segundo lugar, me parece que hay una dicotomía muy cruel, que lo plantea también la ministra Toá, de poner en una dicotomía avanzar en las demandas de las mayorías, que puede ser seguridad, educación, trabajo, certeza económica, etcétera, etcétera, y la agenda de las diversidades sexuales, porque por cierto hay una agenda particular de las diversidades sexuales, pero el año pasado tuvimos una mesa con el gobierno y organizaciones sociales y resulta que las prioridades de las diversidades sexuales no son tan distintas a las del resto de la población, porque somos parte del resto de la población. Las prioridades que surgieron en esa mesa eran seguridad, trabajo, porque la crisis económica nos ha pegado a todas y todos, acceso a la salud, acceso a la educación, y te lo pongo con un ejemplo concreto. Si se acaban las FP y mejoran las pensiones de la gente, celebran las personas heterosexuales y celebran las personas de las diversidades sexuales. Entonces, creo que no comparto la crítica de Natalia y valoro que se haya disculpado y espero que esto nos sirva para reforzar también la unidad. Ya, bueno, vamos al tema. Si el tema de fondo ya usted lo plantea también. En la frase, para quien no la haya leído o no la haya escuchado, porque ha sido ampliamente difundida, la podemos repetir, es un párrafo de una entrevista bastante más extensa que dice textualmente: si le quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeros, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leceras. Y detengámonos un poco allí. Ya, supongamos que ella se ha disculpado y que el tono, efectivamente, los monos peludos, yo me imagino que ella misma debe estar muy pronto de acuerdo con que fue una mala expresión, pero cuando se refiere a la identidad sexogenérica, hay algo que acompaña esa frase y dice, y todas esas leceras.
dando a entender que son temáticas de mucho menor relevancia que otras. Y ahí hay una cuestión que no tiene que ver tanto con la forma en que es planteada, sino que con el fondo. Es decir, esas leceras podrán esperar. Y yo creo que ahí hay un tema de fondo con el cual me imagino yo el oficialismo tiene que tener. Hay diversidad de opiniones en el oficialismo frente a este tema. Para algunos sectores será más relevante, en principio para quienes están en la diversidad sexual o son representantes de la diversidad sexual como usted misma, será fundamental y habrá para otros sectores que sean menos relevantes. Sobre ese fondo, más allá de las formas, ya vamos a hablar sobre el tema de los monos peludos y todo lo demás, pero sobre esto de considerar la identidad sexogenérica como una lecera más, ¿qué visión tiene Sí, usted? me parece lamentable porque incluso desconoce la propia historia del Partido por la Democracia. En los 90, a principios de los 2000, el PP se la jugó por importantes causas de la diversidad sexual, con María Antonieta Sá, Adriana del Piano. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la ley del VIH que se impulsó durante el gobierno de Lagos. Ujú. Entonces creo que hay una desconexión de la propia historia del PPD que ha tomado estas banderas. Creo además que es muy violento plantear que estas cosas son leceras, ¿no? Y creo que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? Creo que aquí se planteó una falsa dicotomía, porque como te decía antes, las personas de las diversidades sexuales también somos estudiantes, también somos trabajadores, también tenemos familia, también queremos vivir en paz. Entonces, si planteamos una medida como aumentar el sueldo mínimo, como Ujú, mejorar las ujú. pensiones, como que la gente no tenga que pagar en la salud pública, de eso también se deben beneficiar las diversidades sexuales. Ahora bien, también tenemos medidas en particular en las que necesitamos avanzar, como erradicar la discriminación en la educación, que es lo que hemos impulsado con las orientaciones del Ministerio la semana pasada, con la ley José Matías, la reforma a la ley antidiscriminación, que no ha sido todo lo efectiva que esperábamos. Pero yo me quiero detener en algo más porque me pareciera que en este debate se está peleando con una caricatura que no existe. ¿Cuántos avances en materia de diversidad sexual han habido concretamente en este gobierno? La verdad me gustaría que muchos más. Este gobierno ha estado respondiendo a urgencias, ha estado respondiendo a una crisis que nos dejó un gobierno anterior, por ejemplo en materia de seguridad, pero no ha sido el centro de la agenda en ningún caso en la agenda de las diversidades Diputada, sexuales. perdón, Y si a la, di- solo para cerrar, y si sí, a Natalia Perientili le parece que la ley de pago efectivo de pensiones es una agenda identitaria, yo creo que es un error. O sea, muchas madres de este país se les debe la pensión de alimentos. sí. Entonces, a mí me gustaría incluso que pudiéramos avanzar mucho más en temas de la diversidad sexual, porque aunque no marquen en las encuestas, acá hay un asunto de convicción de que queremos para todas las personas una vida libre de violencia y discriminación. Entonces, creo que aquí hay un falso debate. O sea, ¿quién está impulsando una agenda identitaria? ¿Dónde está esa agenda? Ujú. ¿Cuál es? Me gustaría que me la pudieran enumerar y la verdad yo todavía no lo he escuchado. Diputada, y en ese sentido se avanzó más en derechos de las diversidades sexuales en el gobierno de Piñera que lo que se ha avanzado en este gobierno. Me parece que es una pregunta un poco con una trampita. No, no ¿Por digo qué? que la ¿Por qué? digas tú, ¿Por sino... qué? Pregunto por las medidas concretas. ¿Ah? Sí, sí. O sea, No, no, hay no. medidas Porque concretas que las se aprobaron durante el gobierno demandas... del presidente Piñera que yo me imagino que usted reconocerá que son un avance. Por supuesto, la mayoría de esas en todo caso fueron a contrapelo de la derecha. O sea, la derecha en buena parte, no entera, por supuesto, porque si no, no se hubiera podido aprobar, se opuso al matrimonio igualitario. Hay un discurso muy emblemático de Iván Moreira, se opuso a la ley de identidad de género, que son dos proyectos que, ojo, nacen en el gobierno de la presidenta Bachelet y se aprueban Ujú. en el gobierno de Sebastián Piñera. Y con esto, y por qué decía que la pregunta es un poco tramposa? Porque las demandas no surgen en un gobierno, no surgen en 4 años. O sea, hay una lucha histórica detrás de estas demandas, son años de avance del movimiento de las diversidades sexuales para que el 2018, por ejemplo, logremos aprobar la ley de identidad de género. Eso, por supuesto, tiene relación con el gobierno de turno, pero no significa que el gobierno de turno es el que se anota esos porotos, porque partida no eran proyectos suyos. En segundo lugar, el oficialismo de aquel entonces, que es Chile Vamos, la derecha, lo que hoy día también puede ser republicanos, que se dicen algo nuevo, pero la verdad es como lo mismo, también se opusieron. Entonces, ¿realmente fue Ahí, gracias al gobierno de ya, pero Sebastián Piñera diputada, esos ya avances? que usted considera la Yo creo que pregunta, no. ya, pero ya que considera la pregunta algo tramposa, la respuesta también tiene un poco de trampa, porque efectivamente no es lo mismo No, republicano que Chile Vamos, y efectivamente no, pero, no, pero a ver, republicanos viene de hubo la votos de UDI, derecha que apoyaron esa iniciativa y además fueron puestas en tabla. Es de decir, RN y por de supuesto, y ahí Bópoli, hay que hacer una estimado. distinción entre las distintas derechas, como también uno tiene que hacer una distinción entre las Por distintas supuesto. izquierdas. Por Ya. supuesto, mi punto es que la UDI y republicanos tienen una raíz común. Ayer Guillermo Ramírez, el jefe de bancada de la UDI, no lo digo yo, lo decía Ujú. él, decía que en el fondo no hay muchas diferencias en republicanos. Pero entiendo tu punto, lo acojo completamente. Yo sí creo que hay una diferencia entre RN y Evópoli y la UDI y también Sí. por su parte republicano. Y creo que está por verse también si la UDI va a ser lo mismo que republicanos o no. Ujú.
Ahora, diputada, vamos a esto que yo le planteaba de, más allá de la frase, ¿no? Porque también hay algo de un desprecio cuando uno dice, porque uno puede compartir o no el uso del lenguaje inclusivo. Uno puede asumirlo o no. En principio la RAE ha tenido postura bastante clara al respecto y no es obligatorio y en algunos casos incluso ha dicho que no es correcto. Sin embargo, hay personas que lo adoptan, hay personas que no lo adoptan y allí me parece que la libertad es importante. Pero cuando ella lo dice, cuando habla de les compañeros, evidentemente hay un menosprecio. Yo a lo mejor, a lo mejor yo en mi lenguaje cotidiano no hablo de les compañeros, le soy honesto. Pero si usted lo hablara, yo la respetaría porque entiendo que es parte de su identidad cultural y quien quisiera hacerlo yo también la respetaría y no me burlaría de aquello. ¿Usted ve una burla en esto o es solamente una frase desafortunada? Yo confío en las disculpas que dio Natalia. Ella dijo que se equivocó en la forma, pero a mí sí me parece algo que denosta, porque en el fondo es agarrar un tema y burlarse de este. Y sobre el lenguaje inclusivo, nadie pretende que esto sea una obligación para el lenguaje de todas las personas en todo momento. Lo que sucede, y en Chile ha pasado, y esto no tiene que ver con el gobierno, es el registro civil, los tribunales, Sí, que por ejemplo el año pasado concedieron una cédula de identidad a una persona no binaria adulta. sí, Esa persona es una persona que se identifica con formas de ser llamada no binarias, pues. de forma inclusiva, exactamente, con un lenguaje neutro. Y me parece que para tratarnos con respeto entre todas y entre todos, tenemos que referirnos como cada persona se identifique con el nombre que ésta tenga, porque no tendría sentido que, por ejemplo, yo a ti te tratara de ella. Si yo sé que tú no te identificas así. Entonces, creo que es un asunto de respeto. Aquí no hay nada que imponerle al resto. Ujú. Pero también, por ejemplo, hay muchas veces se habla de que, claro, el gobierno quisiera imponer algo de este estilo. Y lo cierto es que no. Por ejemplo, lo que sí está impulsando el gobierno y que sí me parece una cuestión que es de vida o muerte, es la educación sexual y afectiva integral, porque ahí estamos hablando de que ir medidas contra la discriminación en las escuelas, porque ahí estamos hablando de que jóvenes de la diversidad sexual, trans, no binarios, gay, etcétera, etcétera, viven discriminación e interrumpen sus trayectorias educativas o Sí, derechamente se quitan la vida por la sí. discriminación que se vive. Entonces, cuando tratamos esto como de hablarle a les compañeros, como que fuera una tallita, me parece que se le baja el perfil a que efectivamente hay un sector de la población que podrá no ser la mayoría, quién sabe, yo no sé cuánta gente es LGBTI, cuánta gente está en el closet, hay cifras, pero por supuesto hay mucha gente en el closet, pero lo que estamos diciendo es hacer una bromita con que un sector de la población se le mate, se le persiga, se le excluya del trabajo, se le excluya de la educación, incluso siendo jóvenes y niños y niñas, por ser quienes son, por amar a quien aman, y a mí eso me parece que no es algo con lo que se bromea cuando una tiene una responsabilidad pública como es ser dirigente política. Ya, y en ese Y sentido, además, me parece que es regalarle espacio a discursos muy peligrosos que levanta la ultraderecha. Diputada, en ese sentido, Natalia Pergentili ha hecho un mea culpa, ha ofrecido una disculpa, de hecho dio una entrevista ayer en televisión, hoy día es una declaración donde de alguna manera reconoce que la forma no es la adecuada, pero ella insiste en el fondo de sus planteamientos. Y eso da cuenta de una realidad que hay más de una manera de mirar estos temas dentro del oficialismo. Primero, ¿qué le parece que Natalia Pergentili siga a la cabeza del PPD? Con todo lo que implica. Con el primero, con el resultado político de la elección de constituyentes, que efectivamente es un fracaso para el oficialismo. Hay todo un sector de la centroizquierda de este país que no va a tener ni un solo representante en el Consejo Constitucional. Ninguno. Ninguno. Esa Pero lista no sacó ninguno. La Y, lista Unida para Chile es la segunda más votada del no, sí, país. Y si bien pero no es un éxito, convengamos en que la lista que fueron separados no sacó ni un solo ninguno, representante. Ni uno. ninguno, No es que tenga uno, ninguno, cero. Y en ese ninguno. Sí. sentido, hay quienes sostienen que esta división fue, entre otras cosas, más una lectura adecuada que hicieron los republicanos sobre el tema de la seguridad, aunque no tenga que ver necesariamente con una discusión constitucional, pero como una inquietud ciudadana, permitieron un triunfo que es arrollador de parte de los republicanos. Teniendo en cuenta lo pragmático, el resultado de la última elección, que Natalia Pergentili entiendo que fue la persona que impulsó más el ir en dos listas, el PPD al menos en su conjunto colegiadamente lo habría hecho. Y además estos hechos, estos dichos de ella, ¿qué le parece a usted que siga en la presidencia de esa colectividad?
A ver, yo vuelvo a insistir, yo valoro las disculpas de Natalia y yo no voy a poner en duda la veracidad de esas disculpas. También creo que sus dichos no representan a las bases del PPD y eso se ha manifestado en que la vicepresidencia de la mujer, otros vicepresidentes, otras figuras han salido a manifestar su malestar con estos dichos, porque como te decía, el PPD, que no es un partido que yo reivindique toda su historia, por supuesto he sido crítica, pero el PPD es un partido que tiene un trabajo en diversidad sexual, tuvo un trabajo importante, tuvo parlamentarios que se la jugaron y eso es algo que yo creo que es parte de su historia y que están reivindicando. En segundo lugar, yo creo que lo importante acá, más que una pelea entre partidos, yo no voy a decir en ningún caso qué es lo que tiene que hacer el PPD porque yo no milito en el PPD, pero lo que sí creo que tenemos que hacer todas las fuerzas del oficialismo es poner toda nuestra fuerza en construir unidad y avanzar pronto en los cambios que la gente ¿Y necesita. cuánto Eso tiene que dificulta ver esa también en unidad materia. este tipo de dichos? Yo creo que son dichos hostiles, pero que no ponen en entredicho que estamos avanzando en conjunto. Vuelvo a decirlo, las disculpas de Natalia, los posicionamientos que han tomado dirigentes y dirigentes del PPD, pero lo importante no es los dimes y diretes, sino es en los hechos. En los hechos, el oficialismo tiene disposición a avanzar, por ejemplo, en conjunto en la reforma de pensiones. Yo creo que sí. No he escuchado ninguna voz oficialista que ponga en duda, por ejemplo, que tenemos que jugárnosla toda por terminar con la AFP y mejorar las pensiones de la gente. Entonces, creo que ese es el foco donde tenemos que poner, digamos, las energías, ¿no? En responderle a las personas, no quedarnos en la pelea chica entre nosotras y nosotros. Y creo también que los resultados de las elecciones, por supuesto que nos interpelan a sintonizar más con la mayoría de la ciudadanía, pero al mismo tiempo, el hecho de que la lista Unidad para Chile sea la segunda más votada también ratifica que hay un sector importante de la población que quiere cambios. Y yo creo que hay un malestar muy grande también que se expresa en el voto de republicanos, que hay un voto también ahí anti-élite, antipolítica, antisistema político, que quiere respuestas, que quiere cambios, que quiere que la vida sea menos injusta y menos insegura. Y por ejemplo, yo ahí destaco la labor de la ministra Toá, que la semana pasada fue a dejar muy en claro al Congreso que las cifras de este gobierno, que las políticas de este gobierno en materia de seguridad están llegando incluso donde otros gobiernos no llegaron. Y lamentablemente dichos como esto, polémicas como esto, empañan, por ejemplo, que tenemos una ministra PPD, que es la ministra del Interior, que tiene un excelente trabajo, no solamente político, sino también en materia de seguridad y que la semana pasada quedó de manifiesto. O sea, los que decían que con Piñera se le iba a acabar la fiesta a la delincuencia, parece que en realidad ahí se les armó la fiesta y que ahora es cuando tenemos que desbaratar esa fiesta que se ha tomado en los barrios. Entonces, el foco tiene que estar ahí, en el hacer, en el cumplir con el programa, en llegar a la gente, digamos, con las respuestas que hemos ofrecido, más derechos, más seguridad. Diputada, y en este sentido, ¿en qué pie queda la agenda de avance de los derechos de la comunidad LGTBI? Si es que hay, al margen de la disculpa, hay una mirada de una parte del oficialismo que puede considerar que son, no vamos a decir los mismos términos que lo dijo la diputada Pierentili, pero poco relevantes o no esenciales ni prioritarios, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuándo han estado en primera línea? Por eso el punto, o sea, En ningún momento cuando cada vez que se quiere impulsar algo, decir, no, pero otra vez con estas leceras sexogenéricas, no tengo idea, es y a que decir eso es. cuando la seguridad es más importante, cuando el estado de la economía es muy importante, cuando la inflación no tengo idea, cuando el precio de los huevos sube, ¿me entiendes? O sea, cada vez que haya alguna Sí. iniciativa, una discusión de esa naturaleza, va a haber quienes digan, ya están de nuevo con estas leceras, porque está instalado, o sea, es una Sí. frase dicha por la presidenta de un partido del oficialismo. Y es muy lamentable porque además hay sectores de la ultraderecha que derechamente buscan que personas como yo, personas LGBTI, personas trabajadoras LGBTI, personas que viven mucha pobreza por ser LGBTI, la discriminación que viven, retrocedan en los pocos derechos que tienen. Y me parece dramático que con estas frases desde el oficialismo regalemos espacio a eso. Pero sobre lo que dices tú, 3 puntitos. El primero es que no creo que haya una contradicción entre una agenda para las diversidades sexuales y una agenda para las mayorías. Y vuelvo al ejemplo, terminar con las FP es algo que va a beneficiar a un montón de trabajadores y trabajadoras heterosexuales y de las diversidades sexuales porque todas y todos tienen, digamos, ganas de jubilarse con dignidad, merecen jubilarse no en pobreza, sino con sus derechos cubiertos. Entonces, las necesidades de la mayoría de la población también son las necesidades de las diversidades sexuales porque somos parte de.
En segundo lugar, creo que no podemos finalmente terminar cediendo porque los temas no estén en la palestra o porque los temas no estén punteando en las encuestas, porque aquí hay un tema de convicción. Las fuerzas de izquierda y progresistas en Chile, a diferencia de la derecha, se la han jugado por una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y diversidades sexuales. Y eso no se puede poner en duda por que hoy día no sea popular de hablar de un tema, que hay que tener convicción. Por supuesto, entender, estos temas no están en la primera línea, no están en la primera línea del gobierno, pero son relevantes. Y en tercer lugar, que tenemos una agenda y un compromiso programático que cumplir. Tenemos que reformar la ley antidiscriminación que se está tramitando en el Congreso y que los republicanos han trancado la pelota todo el tiempo. Y eso es una medida de seguridad, porque los crímenes de odio, la violencia de género, la discriminación, también son problemas que aquejan a personas que circulan en el espacio público y se enfrentan a violencia. Entonces, ahí hay una agenda que tenemos que impulsar, que es una agenda más particular, pero que tenemos que avanzar. Lo mismo en materia de educación. La semana pasada hicimos un anuncio junto al ministro de Educación de orientaciones para avanzar en una educación inclusiva. Y esto no solamente es una medida contra la discriminación para las diversidades sexuales, es también para personas de pueblos originarios, para personas en situación de discapacidad, porque necesitamos que los espacios públicos, que los espacios de la ciudadanía no excluyan por quién eres, por tus condiciones, por quién amas, por de dónde vienes, por cuánto dinero tienes en tu bolsillo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es una causa universal, una causa que nos debería unir a todas y a todos. Y no creo que haya que claudicar, creo que de hecho tenemos que seguir avanzando y el gobierno tiene compromisos con las organizaciones de la comunidad LGBTI a través de una mesa que se hizo el año pasado y por supuesto hay que avanzar y se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Estamos empujando la reforma de pensiones y también podemos tramitar la reforma de la ley antidiscriminación. Diputada, y en ese sentido, y antes que se nos vaya el tiempo y darle las gracias, por supuesto, efectivamente, si uno diría, si dentro de la centroizquierda, convengamos en que el PPD es un partido de centroizquierda, a menos que usted considere lo contrario, uno lo puede domiciliar ideológicamente en la centroizquierda de nuestro país. Sí. Si un partido de la centroizquierda, un partido del oficialismo, tiene por presidente a alguien que tiene esta visión, insistimos, más allá de las disculpas, más allá de la rectificación, sobre el fondo, ¿no? de lo relevante o poco relevante que pueden ser estas temáticas, ¿qué pasa con el resto del país y el momento que se vive desde el punto de vista electoral? Se lo pregunto porque al margen de si la votación de republicanos representa o no exactamente un movimiento de la población hacia la derecha o no, eso habrá que verlo con más datos de los que hay sobre la mesa. Igualmente es una foto y no es una foto buena para la centroizquierda en ningún caso. Y viene precedida del contundente triunfo del rechazo, que es una anterior fotografía también mala para el oficialismo y también mala para la centroizquierda. Entonces, si un partido de centroizquierda tiene por presidente a alguien que considera que estos temas no son relevantes, en el momento actual que está viviendo el país, donde usted ve la principal preocupación, yo no conozco un estudio de opinión, y a lo mejor lo hay y lo desconozco, pero no conozco un estudio de opinión, una encuesta que diga que la seguridad no es el gran tema, seguido de el tema económico. Entonces, ¿qué pasa con el resto del país que a lo mejor puede compartir, no quizás la forma, pero quizás el fondo de considerar que hay otras cosas que son más fundamentales a las urgencias? Yo sé que lo urgente no tiene que ser enemigo de lo importante, pero no sé si me entiende, el sentido de la urgencia. Es que yo creo que para las diversidades sexuales también es una urgencia vivir en paz, vivir en seguridad, caminar por la calle sin miedo a que te maten, sin miedo a que te golpeen y poder llegar a fin de mes y pagar las cuentas y tener para comer. Eso también es una urgencia para las diversidades sexuales. Entonces yo no veo un choque en esa agenda. Segundo lugar, y para responder a tu pregunta más precisamente, yo creo que la política pierde sentido cuando los políticos somos cabeceadores de encuestas y que un tema hoy día no esté arriba o esté abajo, significa que lo tenemos que ignorar y sepultar del todo. A mí me parece que eso es un error. Yo, insisto, no voy a pautear en ningún caso al PPD porque es un partido que merece todo mi respeto para tomar sus propias decisiones, pero creo que también quedó de manifiesto en este rato que el calificar como leceras los derechos de la comunidad LGBTI no representan a la mayoría del PPD, a las bases del PPD, y me quedo sobre todo con lo que dijo la ministra toda la mañana, que es una dicotomía muy cruel, una comparación muy cruel, decir que no se puede avanzar en una agenda para las diversidades sexuales al mismo tiempo que se avanza en una agenda para toda la población, incluidas las diversidades sexuales, porque en eso quiero hacer énfasis, de mayor seguridad, de tener mejores pensiones, de tener el derecho a la educación, de tener el derecho a la salud, se van a beneficiar personas heterosexuales y de las diversidades sexuales. Y esas son agendas que compartimos y esas son agendas que este gobierno ha puesto en el centro desde el principio.
Bien, pues diputada Emilia Schneider, como siempre, gracias por esta entrevista, que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un gustazo nuevamente también. Un abrazo a quienes Igual. nos escucharon.